Señores, estamos con Cafecito Gol, con Rafa de Cafecito Gol, que le súper recomiendo su canal, súper prolijo, terrible calidad, o sea, está súper despegado ese canal, te lo tengo que decir. Pocos suscriptores para la calidad y la el profesionalismo que le metés, así que bienvenido al Paredón TV, gracias por estar, Rafa. No, nuevamente gracias a ti, Santi. La verdad que es un honor estar en este espacio y bueno, gracias por todos los halagos. Esperemos seguir creciendo juntos, amigos. Bueno, si ustedes, señores, a la gente del Paredón, quieren saber sobre Venezuela, quieren saber sobre el próximo rival de Uruguay, que en tiempos antiguos, no tan antiguos, sino hace unos tiempos atrás, uno se iba a enfrentar a una Venezuela que tal vez aseguraba 6 puntos. Antes Venezuela era la cenicienta de Sudamérica, aquella selección que vos decías, vamos, tenemos 3 puntitos asegurados local y capaz que también tenemos los 3 puntitos asegurados de visitante allá en Caracas. ¿Qué cambió de ese tiempo ahora, Rafa? Mira, definitivamente, Santi, acá ha cambiado un tema de capacidad de competir de Venezuela. ¿Por qué? A ver, Venezuela, recordemos que históricamente, por su influencia, sobre todo del Caribe y de Norteamérica, Venezuela estuvo siempre muy arraigada al béisbol. Esto no es un secreto para nadie, pero muchos no saben, y esto es una cosa que me gustaría defender, que en Venezuela siempre se practicó y se vio mucho fútbol. Venezuela, por ejemplo, es campeona mundial de fútbol de salón. Eso es una cosa que demuestra que en Venezuela el fútbol gusta, se practica, pero que nunca ha habido la infraestructura, al menos a partir del siglo XXI quizás se empezó a afianzar, pero nunca hubo infraestructura de fútbol como para competir con las grandes de Sudamérica. Entonces Venezuela tuvo que correr desde muy atrás y Venezuela empieza a cambiar a partir de un partido que justamente rompió la historia en dos, que fue ese 14 de agosto del 2001 y justamente contra Uruguay ganando 2-0 en Venezuela en unas eliminatorias. Venezuela dijo, mira, acá tenemos talento y jugadores y un técnico muy preparado en su momento, Richard Páez, para cambiar la historia del país. A raíz de eso, Venezuela no ha dejado de competir a partir de ese año 2001 y siempre ha logrado sacar resultados incluso en sus peores momentos de crisis federativa y futbolística. De hecho, sin ir muy lejos, Venezuela dejó de ser última en eliminatoria, después se estancó un poco en los procesos de Noel San Vicente y Dudamel, pero incluso en esas eliminatorias que queda Venezuela última logra sacar resultados. Le gana a Chile en 2010, le gana a Chile en la última eliminatoria, le gana a Ecuador en la última eliminatoria, saca a Paraguay del Mundial del 2018. Venezuela se convirtió en una selección competitiva que incluso en las últimas Copas América ha clasificado en gran parte de las copas a la siguiente fase, cosa que nunca había hecho hasta el 2007, que organiza su primera Copa América. Así que Venezuela cambia siendo más competitiva, Santi, ¿no? ¿Sienten que esta es la posibilidad única e insuperable e impostergable de poder clasificar por primera vez a un mundial? Y te pregunto y te doy dos opciones, o las dos. ¿Es por el nivel de los futbolistas o es también por la forma en la que se clasifica hoy en día un mundial, que son 6,5 prácticamente, cosa que antes no sucedía? Mira, qué buena pregunta. Yo te voy a decir lo que opino respecto a este tema y no sé si esto se haya abordado mucho. El tema con Venezuela yo puedo considerar que es un tema psicológico, mental, ya se ha hablado, de hecho el Bocha Batista lo ha sostenido, pero que tiene que ver con las expectativas, el manejo de las expectativas. Eh, que Venezuela sepa que haya 7 cupos en esta oportunidad para ir al Mundial no hace más fácil la tarea para la Vinotinto, por más que sus jugadores no estén en buen nivel, porque como Venezuela nunca ha ido a un Mundial de fútbol, saber que el séptimo puesto es el repechaje le termina generando ese tope, esa vara que tiene que superar, y esa situación en donde Venezuela tiene que superar expectativas le ha costado históricamente. Venezuela incluso ha estado en posiciones similares a la que está actualmente, es decir, con 9 puntos pasadas 6, 7 fechas eliminatorias en el pasado. Lo hizo en el 2014, por ejemplo, no, en el 2006 incluso, rumbo al Mundial del 2006, Venezuela tenía 9 puntos, después de haberle ganado incluso a Uruguay en el Centenario 3-0, recuerdo. Sí. Y a partir de eso se veía, o sea, había sacado unos resultados espectaculares, lo que quedaba era ganarle a Chile en casa, pierde con Chile en casa, quedaba sacar puntos en Paraguay, no le saca puntos a Paraguay, después le tocó, le había ganado Colombia en Colombia, pierde en Colombia. Es decir, Venezuela, después de buenos arranques, cuando empieza a entender que puede ser favorita en unas eliminatorias, se suele caer. Es decir, a Venezuela le hubieran dicho que había 5 cupos para estas eliminatorias con los buenos jugadores que tiene actualmente y quizás estuviera compitiendo por ese quinto lugar.
pero le dicen que tiene que ser octava y probablemente pueda empezar a flaquear en los momentos más difíciles de la eliminatoria y pueda terminar siendo el número 8 ese tope. Y ese es el problema, ese es el miedo que tiene el venezolano con su fútbol. Tiene buenos jugadores, pero como nunca ha superado la barrera para ir al Mundial, tiene ese miedo a fallarle a las expectativas. Perfecto. Respecto a este plantel que vos me decís que es un buen equipo, yo también lo pienso así, es un equipo mucho más competitivo, es otra Venezuela respecto a otros tiempos, y uno piensa, o pensaba, ¿cuándo se va a pinchar Venezuela, no? Porque el fixture lo ayudó, o es un buen momento. ¿Cuál es la realidad en realidad de esta Venezuela? Después, con esto te conecto con la pregunta de la Copa América. ¿Qué sensación te quedó de la Copa América y qué sensación les quedó a los venezolanos? Para mí esta Venezuela podía llegar un poquito más lejos. A esa Canadá le ganaban. Pero no sé, me parece que hay algo que le faltó. Capaz que vos me decís ese tema de mentalidad o lo que sea. Pero a mí me dio la sensación que Venezuela no hizo un papelón y que daba la sensación que podía llegar un poco más respecto al plantel que tenía. Sí, Venezuela cuando empiezas a chequear cuál es su plantel actual, te encuentras que le pasa algo que por ahí en otros años no le pasaba, que realmente es superior a otras selecciones que siempre estuvieron por encima de nosotros. El plantel de Venezuela hoy en día, por nombres incluso, puede ser superior al mismo Chile, al mismo Paraguay, más allá de sus grandes figuras como Enciso y Almirón. E incluso, si tú revisas la nómina uruguaya con todas las bajas que tiene, se puede decir que Venezuela está o a la par o incluso podría estar por encima de algunas líneas. Esto es una cosa que para muchos es un sueño. Y esto tiene que ver con la capacidad del venezolano de ir mejorando en su fútbol, más allá de una liga muy mediocre, también con la internacionalización del fútbol y la globalización. Esto ha pegado en Venezuela en los últimos años de buena manera. Al venezolano, como te decía, le gusta más el fútbol. Y esto ha hecho que en Venezuela hoy por hoy tenga jugadores muy competitivos. A ver, yo siento que el tema con la Copa América acá fue otra vez el tema del manejo de las expectativas. Nuevamente el Bocha Batista y su cuerpo técnico se encontró con un plantel esta vez bastante más competitivo que los planteles recientes. Se sabía o se creía superior a una Canadá que obviamente tenía muchas falencias atrás, pero que tenía un juego bastante dinámico, poderoso a nivel físico y muy rápido, que no se ha debido subestimar. Estoy seguro que no se hizo, pero lo fuimos a atacar en un partido que en realidad era para jugarse de otra forma. Y Venezuela quiso adoptar un protagonismo desde lo mental y allí falló lo mental y falló el fútbol precisamente por lo mismo. Una Canadá que mostró argumentos incluso contra una misma Uruguay, que evidentemente había jugado un buen partido amistoso contra Francia. Es decir, Canadá tampoco era un equipo fácil, un rival sencillo, y Venezuela pretendió ir a demostrarse superior o a mostrarse superior en un encuentro que históricamente le ha costado. Y fíjate que nuevamente nos quedamos cortos con las expectativas. Si a Canadá se lo hubiera enfrentado en fase de grupos, yo creo que Venezuela lo hubiera ganado, porque estaremos de acuerdo que en teoría el rival más difícil de la CONCACAF es México, más allá de su mal momento actual, y Venezuela le logró ganar en un escenario adverso, prácticamente siendo visitante, le logra ganar a Ecuador, que con uno más, con uno menos, jugando feo, pero le ganas a Ecuador y Venezuela redondea 9 puntos en una clasificación de Copa América, que sacar 9 puntos es muy difícil, hermano, en cualquier torneo internacional, incluso cuando una selección es favorita, incluso cuando una selección gana un mundial de fútbol, los 9 puntos en cualquier fase de grupos son siempre muy complicados de sacar. O sea, Venezuela tiene con qué. Si me preguntas, Venezuela tiene cómo llegar a una final, una semi de Copa América. Venezuela tiene cómo ser quinta, sexta, séptima y por qué no hasta cuarta pelear unas eliminatorias. Tiene con qué, pero el tema mental, hasta que no vayamos a un mundial de fútbol, creo que nos puede pesar, y ese es el reto en estas eliminatorias actuales, ¿no? Con puntos muy altos para mí de Venezuela, que me vi los 4 partidos, con Romo, que me sorprendió, no lo tenía, muy bueno Romo, con Aramburu por lateral derecho, que se mandó terrible copa, Ferraresi también, con Soteldo, que a pesar que no estuvo tan fino en el 1-1, le costó mucho pasar, tuvo algunas buenas intervenciones también, y con el campeonatazo que se mandó Salomón Rondón, que ya lo querían retirar, pero terminó rompiéndola en la Copa América. Pero vamos a adentrarnos, si querés, un poquito a las eliminatorias, que es lo que hemos venido a hablar acá, además de algunas cosas más. ¿Cómo le cayó la goleada 4-0 con Bolivia? ¿Generó muchas dudas? Porque a mí, mirá, yo sigo a Bolivia también, en el canal secundario, y dije, mirá, Bolivia lo lleva al alto y ahoga a cualquier rival. La duda estaba en Bolivia, que es un equipo relativamente joven con un entrenador nuevo. Sí.
Y Venezuela venía como esa selección, que incluso el Bocha Batista en la conferencia dijo, no estamos hablando de altura. O sea, el tipo estaba pensando, o no sé si le estaba hablando a sus jugadores en conferencia de prensa, o mandando un mensaje, pero él decía, no estamos pensando en la altura. Lo cual uno pensaba que iba a jugarle a ganar. Que en algún momento del primer tiempo se fue hacia adelante, tuvo unas jugadas, un par de remates al arco y demás, se intentó por lo menos, lo físico no le dio. Y a mí, ese resultado, yo no sé si me generó dudas, porque el planteo que puso Batista también, al no poner a Soteldo y demás, y algunos futbolistas, me dio la sensación que también Batista dentro de sí mismo esperaba. No sé si una goleada, pero no una victoria. Entonces, a mí me dio la sensación de decir, Venezuela, ¿para qué está ahora? Para mí me generó esa duda de haber perdido con un Bolivia relativamente nuevo. No sé cómo te quedó a vos ese partido, cuáles son las consecuencias o qué conclusión sacar respecto a ese partido. Sí, hay un ambiente enrarecido por primera vez, digamos, en la selección, porque obviamente después de la eliminación contra Canadá hay un mal planteamiento y que una Venezuela que sí logró cosas importantes en Copa América, pero que no gustó desde el juego, ¿no? Un medio campo que en Venezuela es muy rico, que prácticamente en Copa América no existió, o sea, teniendo las herramientas para jugar bien por el medio, Venezuela no tiene juego interior porque su seleccionador no ha logrado explotarlo al máximo. Venezuela tiene un problema de confianza en su juego y ya lo está empezando a notar el público, ¿no? Y esto creo que más que un problema de Venezuela es virtud también de los rivales. La Vinotinto empieza unas eliminatorias como probablemente pensaban todos iba a ser último y termina metido en el cuarto puesto por encima de Brasil y Ecuador, y los rivales se dan cuenta que tienen que jugarle mejor. Entonces, ante la falta de digamos, preparación para nuevas variantes, Venezuela ha sufrido los planteamientos de los otros equipos. Lo que yo detecto de Batista es que ha logrado acomodar, sobre todo en los segundos tiempos, le ha costado mucho en los primeros tiempos, en los segundos tiempos ha logrado acomodar y ha logrado resolver gran parte de los partidos, lo cual es una virtud. El tema es que en Bolivia, acomodar después de un 2-0 o incluso después del primer golazo que se manda Ramiro Vacas de 30-40 metros, con la altura, con la pelota que no dobla, con el agotamiento al minuto 3 de los jugadores, wow, es difícil que después de tú tengas un 1-0 en contra y busques el empate en el alto, los jugadores respondan de la mejor manera, los planteamientos tácticos y técnicos salgan, pero sí creo que hay, digamos, Santi, una responsabilidad muy grande del técnico. Yo siento que ese tema de hablar o tratar de gambetear la altura, como dijo Maradona una vez, le salió mal. Creo que es un error que no va a volver a cometer si vuelve a dirigir a Venezuela en otra eliminatoria o a otra selección, no lo va a cometer más nunca, y creo que para este tipo de partidos una preparación previa es más que necesaria. No sé si tú has estado en un lugar tan alto como este, no sé si has logrado estar alguna vez. Bueno, yo siempre que vi eliminatorias sudamericanas, Santi, yo pensaba, yo sabía que esto no era un mito, por cómo hablaban los jugadores que habían pasado por allí y los partidos que uno veía a Bolivia jugando como una máquina, otrora, pero yo siempre pensé que las selecciones no, ¿sabes? Como que no es tan difícil ganar allí, si igual Bolivia no viene tan bien, deberías ganarle y todo lo demás. Una vez a mí me tocó estar en el norte de Chile, a 4.200 metros sobre el nivel del mar, y cuando pasé de los 3.000 a los 4.200, yo estaba tomando fotos, y de repente detecto que ya no podía ni respirar. Y es que lo que me estaba pasando es que como la cámara era muy pesada, esta cámara que tengo atrás de hecho, yo hacía esto, levantaba la cámara y me quedaba sin aire. Y le dije a mi esposa, me tengo que sentar en la camioneta. O sea, fui a la van turística donde estábamos haciendo el recorrido, me senté allí, me empezó a doler la cabeza, me palpitaba la cabeza, o sea, una cosa que la aceleración del corazón era tremenda. Y yo dije, no, yo aquí me muero. O sea, imagínate jugar 90 minutos. Y desde ese día, eso fue en el 2019, yo dije, nunca más le voy a pedir a mi selección que gane en La Paz. Imagínate pedirle que gane en el alto a esa misma, es una locura. O sea, y no es excusa, se juega donde se vive, Bolivia tiene esto, pero tú tienes que preparar tu partido ante estas circunstancias. ¿Qué pasó con Batista? Que claramente no lo hizo. No lo hizo, Argentina se preparó, tenía sus bombonas de oxígeno portátiles, tomaba su pastillita, la que recomienda para... No sé si sabes que se recomienda Viagra para este tema. Bueno, todo eso lo hizo Argentina. Argentina se tomó con seriedad el partido y, bueno, es campeona del mundo, goleó en Bolivia. Creo que es un
Método que antes Venezuela había hecho, logrando resultados, ganando una vez, empatando otra. Se preparó a 3.000 no sé cuántos metros en Venezuela, el único lugar que es alto y que tiene ese estilo de geografía. Y solo así Venezuela sacó resultados. Entonces, ya para cerrar este tema de la altura, se toma muy mal en Venezuela este resultado porque Venezuela no se vio bien y el Bocha Batista utilizó a gran parte de los titulares en este partido. Saca Soteldo en el segundo tiempo, un tipo que corre siempre con el balón, que lo ibas a quemar claramente, no saca Rondón del partido, Santi, y te imaginarás que llegan casi todos cansados, fusilados para el partido contra Uruguay. ¿Qué pasó? Que Batista tenía el arquero suplente de Venezuela, uno de los suplentes juega en el Always Ready, sí. No lo puso. Baroja, no lo puso. O sea, hermano, si tú tienes un tipo que juega allí, todo, conoce ese es su estadio, él llega, él se sienta en ese banco todo el tiempo, claro. Él sabe dónde está sabe todo de ese estadio. Si lo tienes, no lo pones. Si tienes un jugador que te lo trajiste del Cusco a jugar porque juega en la altura y tal, no sé qué, lo convocas a Venezuela y no ve ni un minuto, ¿para qué te lo trajiste? ¿Para qué te traes al lateral derecho de Millonarios que juega en Bogotá? ¿Para qué te traes a Eduardo Bello que juega en Ecuador y jugó en México? Y no los puso. Entonces hay muchas contrariedades, demasiadas contradicciones en el discurso de Bocha Batista, que trató de gambetear la altura y mira, le salió 4-0 y quedamos diferencial de gol -1. Así que esas cosas sí preocupan un poco. Respecto al partido con Uruguay, ¿ves a Venezuela como favorito con las bajas que tiene Uruguay? Repaso las bajas: Darwin Núñez, Bentancur, Olivera, Josema y Araujo, que son los suspendidos por Conmebol, Valverde y Nández, que no van a ir por acumulación de tarjetas amarillas, y por lesión no van Georgian de Arrascaeta, De la Cruz, Matías Viña, Federico Viña y Luis Suárez, que se retiró. Cuando vos ves a una selección que la viste el otro día con Paraguay y además no va a estar Valverde ni va a estar Nández, ¿qué piensa el hincha venezolano? ¿Qué pensás como hincha venezolano? ¿Lo ves a Venezuela como favorito? Decís, si no es ahora no ganamos más o es nuestra oportunidad. A pesar de que tuvimos un desgaste impresionante contra Bolivia, bueno, menos mal que Uruguay vino con las bajas para poder aprovechar esos 3 puntos que perdimos en Bolivia. Bueno, te voy a decir que este probablemente sea uno de los partidos que más vértigo me vaya a dar en todas las eliminatorias. Y es porque yo creo, amigo, que este puede ser el partido que lleva a Venezuela al Mundial. Puede ser el partido que a Venezuela lo mete en el Mundial. Porque son esos 3 puntos que no todo el mundo va a sacar, ni en casa ni en visitante, porque Uruguay no va a tener esta situación durante toda la eliminatoria. Uruguay es un rival muy complejo, con un gran técnico, más allá de que por allí no seamos fans de hecho estuve viendo tu programa, uno no es fan del bielcismo ni nada de esto, pero es un buen técnico, hay que reconocerlo, que en eliminatorias te saca resultados. Venezuela puede sacar esos 3 puntos que muchos no van a sacar. Y Venezuela tiene y debe y está obligada en casa a hacerse respetar, pero sobre todo porque Uruguay viene muy mermado. O sea, estamos hablando de que en algunas líneas Uruguay no va con su equipo B, en algunas líneas va con su equipo C, porque algunos titulares están suspendidos o lesionados, pero algunos suplentes de los titulares también. Incluso viendo a Olaza como jugó un buen partido contra Paraguay, yo estaba que, se lesionó, o sea, no me quiero alegrar, pero ya estaba como, todo lo que venga, compadre, bienvenido sea. Pero ¿sabes cuál es el vértigo que me genera esto? Que cuando la Vinotinto se sabe, digamos no favorita, porque Uruguay siempre va a ser favorita contra una humilde Venezuela, pero cuando Venezuela se sabe con la posibilidad de entrar a la historia, obtener un resultado importantísimo, siempre se derrumba, Venezuela tenía que ganarle a Paraguay en el preolímpico sub-23 reciente para ir a los Juegos Olímpicos y pierde en casa el último partido. Venezuela tenía que ganarle a Uruguay rumbo al 2014 en las eliminatorias para sacar 6 puntos de ventaja a Uruguay. Había empatado en Montevideo, pierde en Venezuela cuando el empate le servía. O sea, Venezuela está llena de este tipo de resultados cuando la expectativa es alta, termina cediendo. Entonces, mi miedo es que sí, debería sentirse favorita, debería creérselo, pero el favoritismo a Venezuela le pesa y mucho. Y esto significa que así como creo que Venezuela debe y puede ganar, Venezuela también te puede terminar perdiendo el partido 2-0 desde lo mental. Y eso me preocupa y muchísimo, porque no se puede subestimar a Uruguay como venga. Bueno, esperamos entonces que esa historia se repita en este martes, porque la verdad que estamos en el horno. Hermano, pero regálame 3 puntos. No, ustedes van a ir. Yo lo preciso también, y menos ahora, más ahora que no tenemos muchos jugadores
necesitan confianza estos jugadores que van a jugar solos durante unas cuantas fechas. Me hablabas recién justamente que en algunas líneas Venezuela era un poco más que Uruguay, cosa que comparto. Si vos lo ves como un fracaso si no le ganan a Uruguay en este partido, o está dentro de las posibilidades. Estaba dentro de las posibilidades si era la selección titular. Okay. Es más, era la probabilidad mayor en un escenario de titulares versus titulares. Que ojo que Venezuela no va a tener a su hombre más importante, que es Yangel Herrera, eso es importante decirlo, el jugador del Girona, titularísimo en España, va a jugar Champions, todo lo demás. Pero bueno, un escenario titular, sí, Uruguay 60-40 incluso jugando en Venezuela, o incluso 60-20 y 20% empate, esas serían las probabilidades, ¿no? Pero bueno, Venezuela le juega bien a Uruguay en casa, de hecho, siendo muy mala la Venezuela anterior, empataron a 0 en Caracas la última eliminatoria. Creo que de las últimas 6 eliminatorias Uruguay solo ha ganado una, que por cierto la que ganó fue la que nos sacó del Mundial, repito. Así que sí, yo creo que en un escenario titular versus titular sí, pero en este escenario titulares versus suplentes y en algunos casos suplentes de suplentes, mira, si tú no ganas este partido es porque tú no tienes la madera, digamos, no para ir al Mundial, porque por ahí al final te cierran las cuentas y por suerte entras, pero tú no tienes madera para ser quinta, sexta o para competir en una Copa del Mundo, porque la presión va a existir en momentos importantes del trayecto futbolístico de esta selección, ¿no? Estaba repasando la otra vez la lista de Ecuador y tenía unos cuantos futbolistas en el fútbol europeo, pero muchos de ellos en la liga belga o en ligas de Europa de segundo o tercer orden. Me pasa que cuando repasé la lista de Venezuela me encuentro con 8 futbolistas jugando en la Elite, en la Lazio, en el Girona, no recuerdo tanto ahora porque no lo tengo acá, pero conté 8 futbolistas jugando en la Elite. Dentro de ellos también la gente en los comentarios me puso que son futbolistas jóvenes que vienen de la sub-23 o de la sub-20, como me corregirás. Pero ¿ha estado alguna vez Venezuela en esta condición de tener 8 futbolistas jugando en la Elite? ¿Y eso le genera a ustedes alguna confianza más como para poder apelar a esa clasificación tan ansiada? No, es primera vez que Venezuela tiene un plantel de esta magnitud. Jugadores que ya tienen un recorrido. La mayoría de los chicos que ves en plantillas con mucho nombre, tipo la Lazio, justamente el Inter de Milán, sí son chicos de las filiales, son chicos de primavera, de primavera. Que probablemente en algún momento terminen jugando en la élite, porque es buen material, jugadores en el PSV, perdón. Hay jugadores allí muy interesantes, pero son parte de la sub-20 que va a disputar el próximo torneo sudamericano. En realidad, si analiza la plantilla venezolana, incluso hablando de un posible 11 titular, que seguro lo vamos a repasar, Venezuela hoy en día tiene jugadores como, por ejemplo, Jefferson Savarino, que ni siquiera es titular indiscutible en la Vinotinto y es el 10 del Botafogo, que es líder en Brasil actualmente. Claro. Un Savarino que a la selección le ha pesado la camiseta, digamos, pero que aún así el talento le sobra para haberle generado 2 empates a Venezuela en estas eliminatorias. Savarino que es 10 del Botafogo, donde juega Thiago Almada precisamente. Savarino que cuando estuvo en Mineiro, con su talento logró hacerse un lugar en la plantilla donde estaba Eduardo Vargas, Hulk, o sea, Venezuela tiene jugadores de esta característica y ni siquiera son titulares. Soteldo en Venezuela no es 100% titular, alterna precisamente porque Venezuela tiene por allí también a Darwin Machís, que juega en la Liga Española, ha pasado por Valladolid, estuvo en el histórico Granada, que fue a Europa League, tiene a Yangel Herrera en el Girona, tiene a Cristian Cáceres, jugador del medio campo que juega en el Toulouse de Francia y es titular. Es más, si tú revisas la plantilla chilena, el lateral izquierdo de Chile juega en el Toulouse, es visto por los chilenos como el mejor jugador que tiene Chile actualmente en su plantel, además de Darío Osorio, y juega en el mismo club que un venezolano que ni siquiera es titular. Y así empiezas a revisar y te encuentras como que, bueno, Jordan Osorio es uno de los capitanes del Parma de la Serie A, el defensor, el zaguero central venezolano. Ferraresi juega en Sao Paulo, Aramburu juega en la Real Sociedad con 21 años. De hecho va a ser titular porque se acaba de lesionar Traoré, que es el lateral derecho titular, y Aramburu, que le están buscando espacio como lateral izquierdo, porque es muy bueno. Ahora ni siquiera le van a tener que buscar el espacio para que juegue a juro por izquierda en la Real Sociedad, lo van a pasar a la derecha porque se lesionó el titular. Esto nunca le había pasado a la Vinotinto. O sea, dime tú cuándo Venezuela tenía jugadores en la Liga Española, y no 1, sino 3,
cuando Venezuela tenía jugadores marcando 15, 17 goles en la Liga Portuguesa, como le pasó a John Der Cádiz en la temporada pasada, y que ni siquiera es titular en Venezuela. Entonces, la plantilla es interesante, eso hay que decirlo. Fortalezas y debilidades de la selección venezolana. Fortalezas para lastimar lógicamente a un Uruguay. Fortalezas que tiene también Batista como entrenador. ¿Cuál es el estilo de juego que tiene? La formación que más o menos maneja. 4-2-3-1 generalmente. ¿Cuáles son las debilidades? ¿Por dónde temés vos que puede ser lastimado la selección venezolana? Si querés arrancamos por las fortalezas. Sí, las fortalezas tienen que ver con un equipo ordenado, compacto. Por ahí se dice que esta Vinotinto todavía no se sabe a qué juega. Yo no estoy de acuerdo. Creo que es una Venezuela que suele jugar de forma muy compacta, ordenada. Precisamente por eso pierde 4-0 contra Bolivia, porque jugó largo, no encontró ese juego por el medio campo y precisamente se rompió el equipo, algo que no le conviene. Ahí te acaba de lanzar también una de las debilidades, ¿no? Si se desordena, pierde Venezuela. Pero cuando está ordenadita y en un buen día, tiene un juego compacto interesante. Ahora, el unificador de esta plantilla es Yangel Herrera y no está. Esto hace que Venezuela, cada vez que no está Yangel Herrera en el campo, suele perder los partidos en los últimos encuentros. De hecho, creo que Venezuela con Yangel en campo ha ganado casi todos y ha perdido, ha ganado casi todos y ha perdido la mayoría salvo 2. O sea, una locura. Y te estoy hablando de 15, 16 partidos. El tema es que acá Venezuela tiene otras fortalezas que no se han explotado tanto, que es que tiene a un par de jugadores muy interesantes, que son el Tuti Andrade, chico de 19 años de Fortaleza, marcó gol en la Bombonera en Sudamericana recientemente, de hecho. Tuti Andrade, Fortaleza de Brasil, 19 años, y Telasco Segovia, jugador de 21 años que juega en Portugal. Dos jugadores muy jóvenes de los procesos sudamericanos recientes que tienen mucho para aportarle a la selección desde lo actitudinal. Y son dos jugadores que saben jugar por dentro. Si el Bocha Batista alinea a Telasco Segovia para este partido, Venezuela en el medio campo, con el Brujo Martínez y Cristian Cáceres, puede tener un medio campo sólido que pueda permitir conexiones con jugadores que son claves en esta selección, que son los extremos, Savarino, Soteldo, Machís, Bello, que son esos jugadores que hacen mucho daño por fuera, y ese es también parte del juego peligroso que tiene Venezuela, la fortaleza de sus extremos, los extremos rapiditos, picantes, que si por allí Uruguay les deja jugar puede ser bastante delicado y puede generar bastante peligro, pueden lanzar balones al área, bajarla a Salomón y tener gol por allí. El juego aéreo de Salomón Rondón, el juego de espalda Salomón Rondón acumulando marcas, me encanta cómo hace esa tarea, cómo aguanta la pelota. Bueno, en la Copa América el gol que le hace a Ecuador es un gol que le aguanta 3 segundos ahí, es imposible sacársela. Es tremendo. Asiste gol. Salomón, la gente no lo sabe, disculpa que te ataje, Santi. Salomón Rondón tiene históricamente más goles, no solamente en selección, que Ener Valencia, que es un delanterazo, por lo que se criticaba en Ecuador, pero también si revisas su historia futbolística, coincide mucho con la de Ener Valencia en clubes, y a nivel estadístico, Salomón Rondón tiene más goles que Ener Valencia en el historial futbolístico, ¿sabes? Entonces estamos hablando de que es un jugador subestimado, se puede decir. O sea, muchos sabemos qué hace Salomón Rondón y de qué es capaz, pero no se le aprecia tanto como se debería, incluso en Venezuela. Y yo creo que es un jugadorazo que si recibe balón ahí en el área, es como, ¿sabes? El típico caso Darwin Núñez. Te lo critican porque te falla 12 goles, pero te metió 3. Claro. Y para hacer goles, de hecho lo decías tú en tu último programa, uno de tus últimos, hay que generarse esas situaciones de gol. Y un tipo que está ahí parado esperando balones te puede generar un gol de repente. Y eso es Salomón Rondón. Después, una de las cosas muy buenas que vi es que cuando te falla la defensa, que generalmente Venezuela pierde las espaldas con la pareja de zagueros, bastante diría yo, es Romo el que te salva. Y a mí una de las preocupaciones que tengo como uruguayo es los extremos. Bello no fue de la partida el último partido, pero es un muy buen jugador. Lo mismo con el jugador Savarino, lo mismo con Soteldo. Que Uruguay, fíjate que va a jugar con Olaza y el otro lado con José Luis el Puma Rodríguez. No tu cantante, sino el jugador del Vasco da Gama. Por lateral derecho ahí, que es una incógnita. Con Nández, vos sabés que si no funciona Nández, le pones ahí un volante que lo ayude y solucionás. Pero Soteldo creo que es la mayor preocupación que debería tener la defensa de Uruguay en conjunto con Salomón Rondón. Y bueno, y después la subida de Aramburu también, que eso genera una suma más en ofensiva. Sí. Algo muy importante. El otro lateral izquierdo es... Miguel Navarro. No es de tanto subir Navarro, ¿no?
No, tiene más vocación defensiva, sin Sí, embargo en Argentina le ha tocado aprender, ¿no? sí, A perfilarse de buena manera, a mandar centros, porque Talleres de Córdoba se lo exige y ha sido la partida en muchos de los partidos, incluso siendo titular en Argentina y le ha tocado aprender. Pero no es tan peligroso y ese es el problema que tiene el extremo izquierdo venezolano, ¿no? Que claro, no le llegan tantos balones porque no hay tanto desdoble. A Soteldo no le llegan tantas oportunidades de hacer lo que hace en Brasil, claro. de que se le desdobla uno, va por dentro, le cuesta, ¿no? También a Venezuela ese tema de que no se proyectan los laterales. Repasamos la posible formación de Venezuela para que después la gente cuando esté mirando este video lo contraste con la posible formación de Uruguay. Yo si después, si querés, te comparto cuál es la posible formación de Uruguay. Vale, perfecto. Tirame el 11 o la posible formación que va a poner el Bocha Batista frente a Uruguay. Ok, esto es una mezcla entre lo que yo haría y lo que haría el Bocha, pero yo no Ajá, descarto que Bocha vaya a tener una alineación como esta. Lo digo porque casi nunca nadie acierta las alineaciones del Bocha. Si yo te tiro aquí lo que puede ser la alineación, probablemente no lo sea. claro. Romo en el arco. Eh, la gente especula si por derecha va a ir Alexander González, probablemente el mejor lateral derecho de las eliminatorias los primeras 6 fechas. Ya ahora no es tanto de la partida porque perdió espacio jugando en Emelec. Así que yo diría que igual va a jugar Aramburu. O sea, yo creo que se la va a jugar por derecha con Aramburu de la Real Sociedad. Luego va Osorio y Ferraresi, Osorio del Parma, Ferraresi de Sao Paulo, como los defensores, ¿no? Centrales. Luego por izquierda Navarro, jugador de Talleres. Luego yo haría aquí un tribote y creo que el Bocha debe estar pensando lo mismo con el Brujo Martínez, jugador de Corinthians, Telasco Segovia, jugador de Casapía de Portugal. Este es el futuro talento de la Vinotinto, hermano. Si puede tratar de ver cómo se desenvuelve en el campo. Está llamado a ser el relevo generacional principal de la Vinotinto. Cristian Cáceres del Toulouse, como el tercer mediocampista, y luego adelante irían Savarino y Soteldo como extremos. Se van a estar intercambiando lo más seguro. Savarino por lo general parte por derecha, Soteldo por izquierda, pero ambos han aprendido a jugar por el medio también. Uh-huh. Así que ahí lo que puede ocurrir es que Segovia, Savarino y Soteldo alternen funciones. Segovia jugando de 5 a veces entre los dos centrales, pero como tiene buen manejo de balón y pase filtrado, probablemente pueda jugar como una especie de 10 y filtrarle balones a Soteldo, a Savarino y también ponerlos a correr para que le manden balones a Salomón Rondón, que sería el 9. Entonces, Romo, Aramburu, Osorio, Ferraresi, Navarro, Martínez, Segovia, Cáceres, Savarino, Soteldo, Rondón, 4-3-3. Mano, no tengo fe. Está jodido, ¿ah? Es una alineación. Sí. Si te digo, desde lo mental, yo tengo miedo de que Venezuela rinda. Desde lo nominal, Venezuela tiene un gran equipo. Es buena selección. Es muy difícil, o sea, este conjunto te puede ganar un partido a la selección más jodida. Obviamente ya no hablando de una Uruguay A o una Brasil A o una Argentina A, pero te puede sacar resultados. Ya lo hizo en Brasil, de hecho, sin ir muy lejos. Bueno, y voy con mi humilde Uruguay. Por favor. Sergio Rochet en el arco, que según como se levante, es un buen arquero, o si no, a veces le cuesta salir, ¿no? Es como jubilado de domingo, ¿eh? A veces le cuesta salir. Lateral derecho seguramente va a jugar Varela, el del Flamengo. Lo recuperan, ¿no? Estaba suspendido. Sí. Contra Paraguay. Sí, seguramente porque ha apostado más por Varela que el Puma Rodríguez, el Nostra Hernández. La pareja de zaguero con Sebastián Cáceres y Marichal. O capaz que va a entrar Santiago Bueno, porque el otro día, por ejemplo, Marichal tuvo un mal partido frente a Paraguay y lo sacó en el minuto 45, lo cual todo hace pensar que seguramente juegue Cáceres con Bueno. Pero Bielsa es Bielsa, entonces seguramente juegue Marichal. Por el lateral izquierdo para mí va a ser Lucas Olaza, va a repetir. Aparte se mandó un buen partido, importante para él, porque primero es Viña, después es Piquerés y después venía Olaza. Bueno, el medio campo con Ugarte. Ugarte que viene medio bajo con respecto a otras temporadas, donde sí tenía más rodaje en el Paris Saint-Germain y demás. Ahora estuvo parado por el tema de que se dio la transferencia al Manchester y no pudo jugar. Sí. Bueno, no va a estar Valverde. Ahí va a ser una complicación. Porque la verdad que no sé a quién va a poner. No tengo ni idea. Dios mío. No sé a quién va a poner. No tengo ni idea tampoco. Es que a quién pone. Yo vi los que entraron en el segundo tiempo y pasó lo que yo sabía, de que la profundidad donde la saca, si el suplente está lesionado, suspendido, es durísimo, ¿eh?
Ahí no tengo idea de quién va a poner. Y Brian Rodríguez va a jugar como el supuesto creador por derecha o jugando por el frente de ataque. Arriba, Pelistri por el sector derecho. Maxi Araujo por el sector izquierdo. Y para mí, apuesta por Luciano Rodríguez y no por Merentiel. Para Ok, mí, para mí, opa. para mí arranca con Luciano Rodríguez y después va con Merentiel. ¿Por qué? Porque Luciano Rodríguez es un jugador de él. Lo llevó al Preolímpico, no lo llevó a la Copa América porque le había dicho que no había tenido algunos minutos acá en el campeonato uruguayo, que no había tenido un buen rendimiento y demás por el nivel de la liga y eso. Pero ahora lo volvió a citar. Y Raro, ¿ah? Merentiel el otro día no jugó. También tiene que ver con el tema de que se retiraba Suárez. Para mí es más 9 Merentiel que Luciano Rodríguez. Sí, 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 sí. Sí, Pe- este es más falso 9, ¿no? Te, claro. te puedes jugar detrás del 9, Y el, Luciano. el tema es, viste que Bielsa juega siempre con el Quique Olivera. Sí. Bueno, el Quique Olivera es como un chancho arriba de una copa de un árbol, ¿no? Vos lo mirás y te preguntás qué hace ahí. Bueno, lo mismo es con el Quique Olivera en la selección uruguaya. Que lo más probable es que lo retrase y lo haga jugar igual como lo invente. Lo invente. Yo no sé a quién va a poner por Valverde. Ah, qué difícil, loco. Es que no tiene un jugador de las características de Valverde porque no tiene a Bentancur, porque no tiene a Rascaete, porque no tiene a De la Cruz. Pero piensa como Bielsa, que es difícil, ¿no? Ah, no, no. ¿Qué quieres que va a hacer? Porque al final este es el tema, que tú puedes tener muy... Yo jugaría con Luciano Rodríguez, o sea, yo lo vi en Sí. el Proolímpico, me parece un jugadorazo, no entendí cómo no se lo llevó a la Copa América, la verdad. Creo que ahí está el futuro 9 de la selección. Es más, está para ser reemplazante. Obviamente no se sabe si va a llenar los zapatos de un Lucho Suárez, ¿no? Sí, no, no, ni Eso loco. ya es una locura decirlo, pero tiene características similares. Y Merentiel es mucho más nuevo. Sí. Es otro estilo, ¿no? Está más para reemplazar a un Darwin Núñez. Pero la Bielsa te puede parecer que de repente juega sin delantero. O sea, No, mañana, bueno. mañana juega Rochet por Valverde. Mañana. No, es una locura. Doble arquero Está porque así loco. lo dicta la... No, La mucha locura. Bielsa. Como última pregunta para ir cerrando, Rafa, ¿cómo influye la crisis política de Venezuela dentro del plantel? Uno de los rumores que se corrió, por ejemplo, es que la Cava y el otro es Chancellor. Chancellor. Chancellor, había como un problemilla ahí porque la Cava es hijo de uno de los intendentes o alcaldes que pertenece al oficialismo, podría decir, si es que existe Ujú. oficialismo. Y Chancellor, que es hijo de un desaparecido, que está desaparecido justamente a causa del oficialismo. Entonces, Correcto. hay un problema Correcto. ahí. ¿Qué hizo Batista respecto a eso? ¿Sacó a uno? ¿Se lavó las manos? ¿Sacó a los dos? ¿Qué Sí, hizo? sí, sí. Mira, acá ese era un conflicto que mucha gente estaba viendo cómo se resolvía a lo interno, muy delicado, y justamente se termina resolviendo, digamos, de forma natural. ¿Por qué? Porque la Cava está convocado, pero también estaba convocado Chancellor, y Chancellor se lesiona jugando Ah, en Ecuador y no asiste a la convocatoria. De hecho, es comprobable porque Chancellor sale lesionado del partido en Ecuador con su más reciente club y bueno, era evidente que era un tema lesión, no era ningún tipo de problema interno o mal manejado o algún tipo de diatriba. No se sabe cómo se iba cómo iba a perjudicar esto en lo interno del grupo, ¿no? Porque Chancellor no ha hablado del tema, el hijo de la Cava, Matías Lacaba, tampoco. Y es un tema delicado porque incluso cuando tú analizas, fíjate las complejidades de la vida, Matías Lacaba tiene una muy buena relación con jugadores de la Vinotinto que tienen una expresión política bastante fuerte. Carlos Falla, que es chico de la sub-23, que no está convocado, que juega en Tenerife, fue de los más asiduos en publicar sobre el tema ocurrido en Venezuela recientemente y es muy amigo de Matías Lacaba. Cosas, ¿no? Contradicciones. ujú. Telasco Segovia y John Aramburu son del grupo de Matías Lacaba, son amigos del alma y los dos estaban publicando, el Tuti Andrade, otros publicando en redes sociales, obviamente en contra del régimen de forma abierta. Entonces no se sabe realmente qué está ocurriendo allí a lo interno. Y eso preocupa un poco, porque ¿qué pasa? Si te das cuenta, después del partido contra Bolivia, los jugadores no declararon y la prensa venezolana que pudo ir al alto decía que, bueno, no ofrecieron declaraciones en parte porque estaban escoltados los jugadores, no se sabe si para evitar que dieran algún tipo de declaración,
se entiende que la gran mayoría de los jugadores vinotintos están en contra del régimen y lo expresaron de esa forma en redes sociales, así fuera de manera somera y superficial, porque no podían decir mucho, pero lo hicieron. Entonces, claro, quizás habría allí que ver si no se está tratando de controlar una dinámica de declaraciones que se pueda salir de control y que termina afectando a la interna, ¿no? Porque puede ser delicado. Batista, de hecho, no fue a rueda de prensa previa al partido contra Bolivia con jugador al lado, y en el postpartido tampoco. Esto es inusual. Para que no le pregunten. Y puede ser. De hecho, se dice que ahora en Maturín, bueno, va a haber accesos cortados para que la gente no ingrese de manera tan sencilla al estadio. Yo no sé si hay algún tipo de control, es lo más seguro, para evitar algún tipo de disturbio, algún tipo de protesta espontánea. Estas son especulaciones, obviamente, pero habría que decir que esto afecta claramente, tiene que afectar en el grupo desde lo moral, y evidencias de eso hay en el fútbol reciente, incluso sin ir muy lejos. Fíjate que selecciones como la ucraniana, que estuvo muy cerca de ir al Mundial y que se pierde por segundos la posibilidad de seguir avanzando en el repechaje pasado del último Mundial, pierde sobre la hora y los jugadores se habían desanimado, y bueno, Ucrania estaba en ese momento en plena guerra y se veía que desde el punto de vista anímico no había ganas de correr más. Esto obviamente es algo que tiene que temer el fanático vinotinto, ¿no? Que esto no pegue en la moral del jugador, en la moral de la gente, porque la moral de un país representa la moral del resto de las cosas y las actividades que se desenvuelven y se desarrollan en un país. Se había mencionado también que se habían vendido las entradas para el partido contra Uruguay de un saque en media hora. ¿Esto tiene que ver por las ganas que tiene el pueblo venezolano de ver a su selección? ¿O por el otro rumor que se decía, las compró el gobierno para poner gente del gobierno para evitar que exista algún tipo de reclamos? Sí, de creencias, lo más seguro es que vayamos a creer que efectivamente es una jugada para demostrar que hay una normalidad que obviamente no lo hay en la actualidad del país. Pero es una creencia, ¿no? Yo no tengo cómo comprobarlo. Sería especular si digo que es así, pero lo más probable es que sea de esa forma, sobre todo por lo rápido en cómo se vendieron las entradas. Lo que sí te puedo decir es que probablemente, y más allá de la situación, sí, fíjate, yo tengo 8 años que no estoy en Venezuela, pero hay gente en Venezuela que, más allá de las circunstancias políticas, ha decidido tener una vida. Claro. Y esto yo lo hablo con compañeros que claramente han tenido que superar 1000 cosas y 1000 eventualidades y seguir adelante, ¿no? Con sus emprendimientos o sus trabajos. Y esto podría formar también parte de la vida pública del venezolano, ¿no? Tratar de alejarse un poquito de la diatriba y el problema para ir a un partido de fútbol. De manera que sí tiene que haber un grupo importante de personas que vayan a ir espontáneamente a ese partido. De hecho, hay cobertura de medios. El Mundo es un Balón, por ejemplo, haciendo una cobertura muy linda, te recomiendo ese canal. 6 muchachos, creo que hasta más, tienen un equipo un poco más grande, pero chicos de 25, 24, 23 años haciendo una cobertura espectacular, muchos de ellos abiertamente en contra de lo que pasa en Venezuela, pero que tienen una responsabilidad con el deporte nacional, son periodistas, tienen que seguir ejerciendo y bueno, mientras haya fútbol, pues tratar de enfocarse en eso, más allá de lo doloroso que es lo que pasa en Venezuela. ¿La pasaste bien, Rafa? La pasé increíble, hermano. Así que, es más, ya tú sabes, ya lo hablamos antes de este programa, estás invitadísimo a tomarte cafecito conmigo. Ah, qué rico. Porque vamos a seguir, compadre, hablando de fútbol, de eso no tengas duda. ¿Dónde te puede seguir la gente, Rafa? Bueno, de momento estoy muy enfocado solamente en mi canal, no es que tengan redes sociales de Twitter ni nada, ni mucho menos, así que síganme directamente en YouTube, Cafecito Gol, ustedes ponen eso en el buscador y les va a salir de primero, un loguito ahí medio vino tinto, con un café, una pelota, ahí está, Cafecito Gol, me pueden seguir por ahí. Que la gente no sepa, o que la gente no crea, mejor dicho, que hablas de fútbol venezolano solamente, hablas de fútbol sudamericano, así que para quien le interese, vayan a ver predicciones, análisis, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, eliminatorias, de todo, ¿no? Correcto. Sí, es que lo que lo enamora a uno no es solamente ver el partido de tu selección. Después uno se queda viendo el Paraguay-Colombia, claro, el Uruguay-Chile, uno ve todo y lo disfruta al máximo. Así que de eso hablamos en el canal. ¿Cuál es el cuadro más grande del fútbol venezolano? No, el Caracas. El Caracas, indudablemente, y por amor, ¿no? También al Caracas Fútbol Club. Que, ojo, me gustaría cerrar con esto, ¿no? Esto es una deuda del fútbol venezolano, que exista un amor tan profundo como lo hay por la Vinotinto, que es probablemente el proyecto deportivo más importante del país. Nada mueve tanto al país como la Vinotinto, por más que la gente piense que es el béisbol. Pero ese amor no existe por los clubes
todavía. Ok. Y eso tiene que ver con una estructura de liga donde desaparecen prácticamente semana tras semana equipos que antes eran históricos y de repente dejan de existir. Entonces falta arraigo. Eso se va a construir el día que haya un proyecto serio de liga venezolana y el día que empecemos nuevamente a competir en copas internacionales. Pero el Caracas es mi equipo. ¿Está bien que yo sea del Táchira? Puede ser del Táchira, hermano, no pasa nada. Amarillo y negro. Pero es que es claro, pero es que fue un tema de colores. Está bien. Si usted quiere ir por los perdedores, bienvenido sea. No, pues yo... Amarillo y negro. No conozco en realidad ninguno de Venezuela. Conozco Estudiantes de Mérida, Metropolitanos, el Zulia, bueno, el Caracas. Claro. Me gusta Peñarol, por si acaso, así que bien. Como la gran mayoría del país, como el 70% del país. No me vayan a odiar los amigos de Nacional y otros clubes. Cuando vengas a Uruguay, tenés que ir al campeón del siglo, un estadio, ¿verdad? Un estadio bien hecho, muy lindo, un estadio que es una caldera. Bueno, lo has visto contra Caracas, por ejemplo, ¿no? Sí, obvio. Bueno, tenés que venir acá al campeón del siglo, o al centenario también, a los dos. A los dos vení, porque son bastante lindos los dos. Así que bueno, muchas gracias Rafa por haberte pasado por acá, gracias por toda la información que nos compartiste, la pasé súper bien yo también, ojalá que podamos seguir haciendo cosas juntos. Seguro que sí, hermano, bienvenido por acá, por Buenos Aires, donde estoy, cada vez que quieras, y por allá nos veremos en Uruguay seguramente también.